Bueno, ahora sí. Buenas noches a todos, a todas y a todos los que están del otro lado. Bienvenidos a este inicio virtual de la asignatura Formación y Concepción del Ser Humano, en esta contingencia tan particular que es el distanciamiento social, del cual vamos a ser absolutamente respetuosos y vamos a adherir, por supuesto, a todas las decisiones que tome la autoridad sanitaria. Pero como de alguna manera queríamos empezar y tener contacto con ustedes, por supuesto que preferimos el contacto en el aula, bueno, elegimos este medio para empezar a comunicarnos y que ustedes empiecen a bucear dentro de la materia. Mi nombre es Martina Iparraguirre, yo soy docente de Concepción y Formación del Ser Humano. Desde que empezó la escuela formo parte de un grupo enorme de docentes, somos más de 20 personas a las cuales ya irán conociendo, todos muy comprometidos, por supuesto, con la educación pública y con la formación de médicos en particular en esta currícula innovada, donde lo que intentamos es salirnos del aprendizaje memorístico y segmentado y tratamos de centrarnos en el aprendizaje centrado en el estudiante, valga la redundancia, y de situar los contenidos en contexto de problema, en contexto de casos. Así que bueno, vamos a hacer lo posible para que este recorrido sea lo más ameno, teniendo en cuenta que FCH es una materia larga, compleja, llena de detalles, que tiene, digamos, sus tramos más amables, más amorosos y sus tramos más dificultosos. Así que bueno, bienvenidos, comenzamos. Y de qué otra manera comenzar si no es a partir de esta unidad de aprendizaje, que es la apertura de la materia, que es sexualidad, ¿sí? Vamos a saltear, por supuesto, la actividad, porque la actividad solo tenía sentido si iba a ser presencial, y vamos a meternos ya con lo que son las definiciones. Siempre es bueno empezar con las definiciones de la OMS, que si bien suelen ser aburridas, nos sirven de puntapié inicial para después armar nuestras propias definiciones. ¿Qué dice la OMS respecto a la sexualidad? Dice que es un aspecto central y constitutivo del ser humano. ¿Qué dice la Guía de Uruguay respecto a la definición de sexualidad? Dice algo muy parecido, dice que es un aspecto constitutivo e inherente al ser humano. ¿Qué quiere decir esto? Que son conceptos prácticamente sinónimos. Esto es, hablar de humanidad y hablar de sexualidad parecería ser casi lo mismo. No se puede pensar en el ser humano si no es a partir de seres humanos sexuados. Ahora bien, ¿qué abarca la sexualidad? Abarca un montón de dimensiones. Imaginémonos un prisma con un montón de caras. ¿Cuáles son estas dimensiones de la sexualidad? El sexo, por supuesto, el sexo biológico, las identidades de género, los roles de género, los papeles de género, la orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción. Durante muchísimo tiempo, la sexualidad y la reproducción se manejaron como sinónimos, cuando en realidad la reproducción es solo una de las aristas que atraviesa la sexualidad, pero no la única. Entonces, ¿cómo se expresa esta sexualidad tan compleja, digamos, compuesta por todas estas variables que acabamos de mencionar? Se expresa, por supuesto, de maneras variables y diversas. Se expresa en la intimidad a través del acto sexual, digamos, si se quiere, de la sexualidad más tradicional o más conocida, pero también se expresa socialmente. Esto que parece una paradoja, ¿no? De que la sexualidad es un acto propio de la intimidad, ¿sí? De la esfera más íntima de las personas, pero también es un acto propio de la esfera social de las personas. ¿Por qué? Porque la sexualidad se expresa también a través de pensamientos, de actitudes, de valores, de creencias, de nuestra manera de relacionarse. ¿Por qué? Porque está influida por un montón de aspectos propios del contexto sociohistórico en el que nos movemos. La sexualidad está influida por factores biológicos, por supuesto, pero además está influida y moldeada por factores psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, religiosos, espirituales. Imaginémonos que no va a ser igual la sexualidad de una mujer joven de clase media profundamente religiosa que de una mujer joven clase media cuya vida íntima no está atravesada en absoluto por la religiosidad. Y así podríamos ir tocando, digamos, los distintos aspectos de la vida cotidiana. Entonces, un pequeño parate en esta presentación, que va a ser lo más sintética que podamos. Repasemos qué dijimos hasta ahora de la sexualidad. Que la sexualidad es una característica inherente, constitutiva del ser humano, que va a estar presente a lo largo de toda la vida del ser humano, desde el nacimiento hasta la muerte. Hablamos de sexualidad infantil, hablamos de la sexualidad en la tercera edad, ¿sí? Hablamos de sexualidad más allá de la reproducción, más allá de los procesos vitales que están por fuera de la etapa reproductiva del ser humano. Entonces, la sexualidad es una construcción social histórica, digamos, se va construyendo junto con la humanidad. La humanidad va construyendo sexualidad. Las personas viven, sienten y ejercen su sexualidad en sus distintos espacios de referencia. No solo se ejerce en el ámbito privado, íntimo, doméstico, sino que también se ejerce socialmente. Y por supuesto que se expresa de manera diferente. Hay tantas sexualidades como seres humanos ejerciendo su sexualidad.
Bien, dijimos entonces que está atravesada por un montón de variables. De estas variables hay dos que son las fundamentales y son las que por lo general, en mayor o en menor medida, juntas o separadas, van a atravesar la sexualidad en los seres humanos. Estas dos variables son el fin erótico placentero, el placer, el erotismo puro, y el fin reproductivo. Alguna de estas dos, por lo general, van a jugar y van a atravesar la sexualidad. ¿En qué marco se va a desarrollar esta sexualidad? En un marco social. Entonces, son las sociedades las que van a dictar las normas. Recordamos que cuando hablamos de normas, hablamos de un grupo de individuos que escribieron una norma particular en un momento dado. Por lo general, estos individuos han sido hombres, hombres blancos, burgueses, que han detentado el poder. Ellos son los que hasta ahora han escrito las normas. No nos olvidemos de esto cada vez que hablamos de normalidad o de anormalidad. Pero bueno, esta sexualidad se va a desarrollar en una sociedad determinada que en función del momento histórico va a dictaminar qué es lo normal y lo anormal, qué es lo prohibido y lo permitido, ¿sí? Entonces, las sociedades estructuran la sexualidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que no podemos pensar en una sexualidad de laboratorio, digamos, ejercer una placa de Petri por fuera de un contexto social, porque no podemos pensar al ser humano por fuera del contexto social. No podemos pensar ninguna condición de la humanidad por fuera del contexto social en el que esa humanidad se desarrolla. La sexualidad, digamos, es motivo de estudio desde hace mucho tiempo, es motivo de estudio, digamos, por parte de muchas disciplinas, la biología, la sociología, la psicología, la antropología, y hay muchos enfoques, muchas maneras, sí, muchos enfoques metodológicos, si se quiere, de mirar y de estudiar la sexualidad. Y hay dos grandes enfoques que nosotros les queremos contar, que son el enfoque esencialista y el construccionista, que podríamos decir que entre sí son antagónicos, ¿no? Por un lado, el enfoque esencialista, la palabra lo dice, considera que la sexualidad es un producto esencial de la naturaleza. Por lo tanto, es un producto inmutable, una especie de impulso interior irrefrenable, que la única relación que va a tener con la cultura va a ser la de ser reprimido o condicionado por la cultura. Este enfoque obviamente da por tierra con todo lo que es la variabilidad, ¿sí? La variabilidad producto o fruto de la subjetividad humana, porque al considerar que esto es un producto biológico, esencial y natural, todo lo que es la subjetividad y la variabilidad humana queda por fuera. En el otro extremo, tenemos el enfoque construccionista, que justamente considera lo contrario, que la sexualidad es una construcción social, histórico, cultural y política. Para este enfoque, la masculinidad y la feminidad son construcciones sociales que se modifican. De hecho, se ha modificado la manera de ser mujer hace 100 años y la manera de ser mujer hoy en día. Simone de Beauvoir, que es una, digamos, feminista y filósofa francesa que forma parte de lo que se conoce como el feminismo de la segunda ola, escribió un libro icónico que se llama El segundo sexo, y en uno de sus primeros capítulos ella habla, dice algo así como que no se nace mujer, se nace hembra, ¿no? Sino que ella dice, se llega a ser mujer, y cuando hace referencia a se llega a ser mujer, en realidad lo que hace referencia a ella es una construcción, en ese momento una construcción histórica de ese momento, de Francia de 1950, ¿sí? Que establecía en ese momento las pautas determinadas que te permitían llegar a ser mujer. Por supuesto que esas pautas, hoy en la Francia de 2020, son otras, ¿sí? Pero lo que es importante es que para este enfoque construccionista, la masculinidad y la feminidad son construcciones sociales, son construcciones políticas. Y son construcciones políticas porque, por supuesto, este ser masculino o ser femenino están planteados en una relación asimétrica de poder. Cada vez que hablamos de política, el poder, digamos, es la variable más importante a tener en cuenta. Bien. Ahora, no podemos negar que hay un modelo de sexualidad que detenta la hegemonía, ¿sí? ¿Qué quiere decir detentar la hegemonía? Digamos, es la supremacía de un concepto por sobre otro, digamos. Hoy hay una manera de ejercer la sexualidad que parecería que tiene cierta supremacía por sobre otras maneras de ejercer la sexualidad. Eso es lo que nosotros llamamos modelo hegemónico de la sexualidad. Tiene una serie de características, es heterocentrado, claramente, digamos, toma a la relación heterosexual como la norma y desde ahí estructura el resto de las relaciones sexuales en una relación de asimetría con esta heterosexualidad. Los seres humanos tenemos una característica tremenda que es que no podemos establecer variables sin jerarquizarlas, no nos podemos limitar a decir A, B, C o D, sino que tenemos que decir que A es más importante que B, B más importante que C. Es algo que parece que es inherente a nuestra condición humana, ¿no? Que la variabilidad la tenemos que poner en jerarquía.
Bueno, esto hace el modelo hegemónico de la sexualidad. Establece que la regla es la heteronormatividad y desde ahí jerarquiza formas subalternas de ejercer la sexualidad. Entonces, este modelo es heterocentrado, es reproductivista, es falocéntrico, es coitocéntrico, es genitalizado y es adultocéntrico. ¿Por qué? Porque todo el tiempo lo que está mirando como referencia es una pareja adulta, heterosexual, que ejerce su sexualidad con fines reproductivistas y por lo tanto necesariamente coitales y genitalizados, ¿sí? Digamos, dejando por fuera digamos, la variable erótico-placentera, que no tiene la reproducción como fin último, dejando por fuera todas aquellas maneras de vincularse que no sean genitales, dejando por fuera, por supuesto, todas aquellas maneras de vincularse que no sean heterosexuales. Ahora bien, ¿cómo se institucionalizó este modelo hegemónico de la sexualidad? ¿Sí? Ustedes me escuchan hablar a mí, y si bien muchos de ustedes dirán, no, por supuesto que no es la única manera de ejercer la sexualidad, pero creo que estamos todos de acuerdo en que este es el modelo que detenta la hegemonía, ¿no es cierto? ¿Cómo hizo para volverse hegemónico este modelo? ¿Lo hizo solo? No, lo hizo gracias a un montón de instituciones que socializaron este modelo. ¿Cuáles son estas instituciones? La primera es la familia, ¿sí? La familia es la primera institución de nuestra sociedad que va a producir y reproducir normas sociales, ¿sí? Después de la familia vamos a tener la escuela, vamos a tener las instituciones religiosas, culturales, los grupos de pares, pero hay una serie de instituciones que están produciendo y reproduciendo esta subjetividad, ¿no? Este sentido común, este denominador común cultural que dice que cuando pensamos en una pareja, cuando tenemos que hacer un comercial acerca de una pareja, se nos va a venir a la cabeza a la mayoría de nosotros una pareja blanca, joven, heterosexual, bueno, después con una serie de características también social o políticamente correctas, ¿sí? Bueno, esto es el modelo hegemónico de la sexualidad. Esto que estableció este sentido común, que es lo que hace que, les repito, cuando todos nosotros tenemos que pensar en una pareja, lo más probable es que se nos venga a la cabeza una pareja parecida. Esto se logra a partir de detentar cierta hegemonía y de poder establecer cierta supremacía de un modelo por sobre otro. Bien, ¿cuáles son las características de este modelo hegemónico de la sexualidad? Muchas ya las nombramos: el heterocentrismo, esto de que la heterosexualidad es la norma, desde ahí se piensa el mundo y se establecen categorías subalternas y desde ahí se regula el comportamiento. La heterosexualidad como norma obligatoria, la heteronormatividad como una institución social, esto que es lo que hace que cuando todos pensemos en una pareja se nos viene rápidamente a la mente la misma imagen. Esto es tremendo, ¿sí? Vemos, esto es producto de una historia que nos antecede en varios años, ¿sí? De una serie de normas muy rígidas que todos hemos naturalizado y que vivimos diariamente y que asumimos como la norma, ¿no? ¿Cómo se desarma la norma intelectualizándola y cuestionándola e interpelándola? ¿Sí? La norma, como les decía, es algo escrito por alguien, ¿sí? Y no es algo eterno, no es algo dogmático, la norma no es un dogma, ¿sí? Las normas se van modificando y nosotros, digamos, las nuevas generaciones de médicos tenemos la obligación de modificar esas normas. Bueno, vamos a meternos entonces ahora en las dos variables más importantes que dijimos que atravesaban la sexualidad. Dijimos que eran el fin erótico placentero y el fin reproductivo, la reproductividad. Lo ponemos en términos, lo ponemos así, hablamos de reproductividad porque hablamos de la potencialidad que tienen los seres humanos para ejercer la maternidad y la paternidad. Más allá del hecho biológico en sí, no hablamos solamente de lo que significa una gestación y un parto, sino que hablamos de la, digamos, capacidad simbólica que tenemos los seres humanos de maternar y paternar. Y ahora nos vamos a meter, si se quiere, en el componente más interesante, en el componente más medular, no el único, pero sí uno de los componentes más medulares de la sexualidad, que es el género, ¿sí? ¿Qué es esto del género? A ver, el género es una construcción social, estamos todos de acuerdo. Esto que hablábamos recién, lo que decía Simone de Beauvoir, no se nace mujer, se llega a serlo, ¿sí? En ese momento, en Francia en 1950, construir socialmente una mujer implicaba determinadas cuestiones. Probablemente hoy construir socialmente una mujer implica otras cuestiones. Entonces es una construcción social, que lo que va a hacer es determinar un conjunto de características, atributos, marcas, permisos, prohibiciones y prescripciones que van a ser asignados diferencialmente a los seres humanos en función de su sexo. ¿Qué quiere decir esto? Que desde el momento en el que nacemos y nos recibe la obstetra, la partera o quien fuera, mira nuestros genitales y les dice a la madre: señora,
un machito o una hembrita, a partir de ese momento se aprieta un botón que dispara toda una maquinaria, ¿sí? Una maquinaria de normativas, de estereotipos, de prohibiciones y permisos en función de que seamos hombres y mujeres. Esta construcción social, por supuesto, que establece maneras de relacionarnos, un ejercicio del poder diferenciado para hombres y mujeres, que se pone en marcha desde las maneras más burdas y más evidentes hasta de las maneras más sutiles y más solapadas. A ver, todos recordamos la publicidad de Carrefour de hace 2 o 3 años para un Día del Niño, que fue socialmente muy cuestionada y muy denostada. ¿Se acuerdan la que decía con C de campeones cuando se trataba de los chicos, o con C de cocineritas cuando se trataba de las nenas? Esto, si se quiere, es una manera muy burda, muy estereotipada, es casi una caricatura de lo que es la construcción del género, que hoy, por supuesto, es políticamente muy incorrecta y es socialmente muy cuestionada. Pero hay maneras mucho más sutiles de construir ciertos atributos de género, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo 2 chicas chiquitas. Una tiene 6 años y otra 8. Y pienso en la cantidad de veces que mis hijas, desde que son muy pequeñas, desde que eran muy pequeñas, desde que tenían 3, 4 años, en alguna reunión social, cualquier miembro de mi familia, probablemente con buena intención, les dijo: ay, Eva, sentate bien, por favor, gordita, cerrá las piernas, no te sientes así. Ahora yo les invito a pensar a ustedes cuántas veces vivenciaron, vivieron, escucharon o vieron una escena similar, pero donde el destinatario de estas palabras fuera un niño de 3, 4 o 5 años. Probablemente a la mayoría de ustedes se les dificulte recordar una escena así porque la mayoría de ustedes no la hayan vivido. Porque probablemente a la mayoría de los niños de 3, 4, 5 años nadie les dice que se tiene que sentar con las piernas cerradas, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque parecería que los niños no tienen nada que ocultar, no tienen nada que cuidar, no son vulnerables en absoluto, entonces pueden manejarse con su cuerpo de una manera mucho más suelta, mucho más displecente, mientras que las niñas desde edades muy, muy tempranas asumimos que hay algo en nuestra anatomía, no sabemos bien qué, porque imagínense que a los 4 o 5 años no sabemos bien qué es todavía, pero asumimos desde muy temprana edad que hay algo en nuestra anatomía que tenemos que cuidar, que es peligroso, dañino, potencialmente nocivo. Bueno, estas maneras tan sutiles construyen estereotipos e identidades de género, ¿sí? Estas maneras que inclusive hasta muchas veces son dichas con buena intención, ¿no? Porque asumimos que ninguno de los miembros de mi familia, cuando le decía esto a mis hijas, quería causarles ningún daño, inclusive hasta muchas veces yo se lo he dicho, y lo hacemos con buena intención. Sin embargo, el camino al infierno está lleno de buenas intenciones, diría mi abuelita Chicha. La única manera de desandar y desarmar estos estereotipos de género que condicionan, coartan, condicionan nuestra libertad es a través de la intelectualización. Es intelectualizando cada una de estas pautas que asumimos como normales, naturales y dadas, ¿sí? Deconstruyéndolas, desarmándolas a través de la intelectualidad, es que vamos a poder construir formas, identidades de género más libres, diversas, no binarias, que nos permitan un desarrollo potencial a todos los seres humanos por igual. Bien, este chiste está buenísimo, es niño o niña, no sé, aún no sabe hablar. Pensemos en esta asignación de género que se hace al nacer a través de la identificación que hace la partera o el obstetra de los genitales. Pensemos qué pasa con la intersexualidad, ¿no? ¿Qué pasa con la cantidad de niños, de bebés, perdón, que nacen y no tienen un sexo definido al nacer, o por lo menos no aparecen las características anatómicas y biológicas que nos permiten encasillarlos como macho o hembra, ¿sí? Ya que estamos en época de confinamiento social, los invito a ver algunas películas vinculadas a este tema, el tema de la intersexualidad, que es muy interesante. Pueden ver XXI, que es una película vieja con Ricardo Darín y Inés Efron, excelente, excelente película. Pueden ver La chica danesa, también es una buena película que habla de la primera cirugía de reasignación de sexo en el mundo, que fue en Dinamarca, además tiene una fotografía maravillosa. Pero bueno, sigamos. Entonces, llego a este mundo, me agarra la partera, me mira los genitales, le dice a mi mamá si soy hombre o mujer, a partir de ahí se prende la maquinaria que va a encorsetarme dentro de una identidad de género estereotipada, y voy a entrar en esto que se determina sistemas sexogenéticos, ¿sí? Que son este conjunto de prácticas, símbolos, representaciones, normas y valores que las sociedades van a elaborar a partir de una diferencia sexual anatomofisiológica.
y que van a dar sentido a la satisfacción de impulsos sexuales, a la reproducción de la especie y en general al relacionamiento de las personas. Ahora, muy bien, ¿qué hay detrás de toda esta cháchara? Este dibujito maravilloso que tienen acá en esta filmina, donde un hombre y una mujer ejerciendo exactamente la misma tarea, van a percibir un salario con un 30% de diferencia. Esto es lo que se conoce como techo de cristal, ¿sí? Esto sucede hoy en día. Esto, por ejemplo, lo viví yo. Yo fui gerenta médica de una empresa, tenía un sello que decía gerenta médica. Yo ejercía la gerencia médica de las 9 de la mañana, creo que era a la 1 de la tarde, y a la 1 entraba el doctor Carlos Cosani, mi compañero que tenía el mismo sello, decía gerente médico de la misma empresa. Él estaba desde la 1 de la tarde hasta las 6 de la tarde y él cobraba 30% más. ¿Por qué nunca me lo supieron explicar? Yo lo asumo y intuyo que tenía que ver con que él portaba un falo, hacía chistes de sexo, era de Racing, igual que el presidente de la obra social. Pero bueno, esto sucede, ¿sí? Esto sucede, esto es una práctica muy violenta que nos atraviesa fundamentalmente a las mujeres. Esto no quiere decir que las cuestiones de género sean una problemática exclusiva de las mujeres, pero sí que nos atraviesa más fuertemente porque en esta relación asimétrica que se ha establecido en este sistema sexogenérico, hay alguien que detenta la hegemonía y ese alguien son hombres, ¿sí? Digamos, esas normas están han sido escritas por hombres. Entonces, bueno, romper este sistema sexogenérico tiene que ver con pensar en un mundo más igualitario, en un mundo más equitativo, donde hombres y mujeres, en todo caso, nos diferenciemos por por lo que sabemos hacer, por nuestras características personales y no por nuestros genitales. Bien, este sistema sexogenérico entonces influye en la relación entre hombres y mujeres, repercute en la vida social, refuerza identidades, coarta la libertad. Miren, están saliendo muchos informes vinculados a el porcentaje de tiempo que hombres y mujeres dedicamos al trabajo doméstico y al cuidado de los miembros de nuestra familia. La diferencia es abismal, la diferencia es de más del 40%, ¿sí? Más del 40% del tiempo de las mujeres, digamos, dedicado al desarrollo de tareas domésticas y al cuidado de los miembros de la familia. Imagínense qué pasa entonces con las mujeres que trabajan, ¿no? Donde tienen que salir al mundo laboral, donde van a ganar un 30% menos, donde van a tener que estar rompiendo estereotipos de género permanentemente en la oficina, en el hospital o donde sea, y además van a tener que volver a sus casas y van a tener que dedicar muchísimo más tiempo a las tareas domésticas y al cuidado de los niños, niñas, viejos o viejas que haya en esa casa, ¿sí? De esto se trata el sistema sexogenérico, un sistema asimétrico, un sistema injusto, por supuesto, algo que escuchamos, vemos, digamos, el resultado final muchas veces en las noticias cuando escuchamos hablar, digamos, de episodios de violencia de género o de lo más tremendo que nos atraviesa hoy en día, que son los femicidios. Bueno, esto es el final de una historia. Es una historia que empieza hace muchísimo tiempo atrás, que tiene sus capítulos diarios todos los días con esto que les cuento, ¿sí? Con las asimetrías, con los chistes, con las sutilezas, con los chistes que se mandan muchas veces nuestros compañeros, compañeras, con el hecho de que muchas veces nosotras mismas tenemos que reírnos de estos chistes para no ser tildadas de, qué amarga. Bueno, romper esta lógica, romper este sentido común, tiene que ver con empezar a desarmar este sistema sexogenérico. Seguimos entonces avanzando dentro de las aristas que van constituyendo la sexualidad. Hablamos entonces del sexo, hablamos del género, vamos a hablar entonces de la socialización de género. Nosotros dijimos que hay un sexo, que es un dato biológico, y un dato genital, que es el que va a mirar la partera al momento del nacimiento para decir es hombre o mujer, y para que a partir de ese momento se active la maquinaria que va a construir el género. Pero después hay una manera de socializar este género, ¿sí? Que tiene que ver con cómo representamos nuestro rol de género. Esto es, se activa la maquinaria que construye mi identidad de mujer y hay una normativa, una norma social que está esperando que yo como mujer me comporte de determinada manera, ¿sí? Entonces ahí van a aparecer estos estereotipos de, sí, es mujer, pero es medio machona, ¿viste? O, no, es hombre, no es gay, pero es medio afrancesado, ¿no? Esto de ser afrancesado, ¿se acuerdan? Había un jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, no me acuerdo el nombre ahora, pero que se decía que era medio afrancesado. ¿Por qué? Porque tenía una manera de socializar, una manera de ejercer su rol de género masculino, que no se concordaba con lo que la norma decía que tenía que ser. Bien.
Entonces, volvemos a esto de los modelos hegemónicos de feminidad y masculinidad, que son construidos socioculturalmente, ¿sí? No son más que construcciones sociales, no tienen otra raíz que una construcción sociohistórica. Y a partir de estas construcciones sociales y a partir de, digamos, de establecer esto como lo normal, se establece que todo lo que escape por fuera de esta construcción sociocultural va a recibir la denominación de anormal. Por eso pasa que muchas veces las personas que pertenecen al colectivo LGBTIQ muchas veces son víctimas de discriminación, estigmatización y exclusión por la rigidez que proponen estos modelos, ¿sí? Esto que hablábamos hoy, ¿no? Valga de nuevo el ejemplo de si todos nos dicen ahora, arme una publicidad con una pareja, a todos se nos va a venir la misma pareja. Probablemente a nadie se le venga una pareja de chicas o de chicos, o a nadie se le venga una pareja de viejos o de gordos, ¿no es cierto? A todos se nos venga una pareja heterosexual, joven, bonita y blanca. Bien, este modelo dogmático heteronormativo genera muchísima discriminación y exclusión. Esta diapositiva me parece maravillosa, porque atrás de estos dibujitos que parecen hasta simpáticos, ¿no? Donde, miren, si quieren vamos uno por uno, ¿no? Esta cosa de que el verde es el hombre y el fucsia es la mujer. Cuando el hombre tiene relaciones sexuales, los corazoncitos aparecen pequeños, ¿no? Porque el hombre no se compromete emocionalmente. A mí me parece que las mujeres, para tener relaciones sexuales, tenemos que creer que estamos enamoradas. ¿Quién dijo eso, no? Las mujeres también podemos tener relaciones sexuales únicamente por placer. El del viaje es genial, ¿no? El hombre para viajar es pragmático, expeditivo, en una valijita le entra todo, mientras que las mujeres somos una especie de tarambanas que necesitamos para hacer un viaje 500 valijas. El hombre que cuando cocina solo cocina, ¿no? Vieron que ahora están como muy de moda los cocineros, y la mujer que además de cocinar, le cambia los pañales al pibe, riega las plantas, hace 1000 cosas en la casa. El del espejo es genial, ¿no? Como la mujer cuando se mira al espejo siempre se ve mal y el hombre siempre se ve bien, ¿sí? Esta cuestión tan tirana que sufrimos las mujeres respecto de nuestro propio cuerpo. Pero lo interesante es que detrás de estos dibujitos que pueden parecer muy graciosos y que probablemente a muchos de los que están del otro lado les arranque una sonrisa, detrás de estos dibujitos se esconde algo que nosotros llamamos la epidemiología de la desigualdad, ¿sí? Atrás del dibujito de la mujer viajando con 70 valijas y caricaturizada como una especie de tarambana que es incapaz de cargar lo importante en un solo bolso, aparece el hecho de que, por ejemplo, a pesar de que hace ya muchos años que las egresadas de las facultades de medicina del país, un 70% son mujeres, sin embargo, si uno se pone a investigar acerca de los 33 hospitales que tiene la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se va a encontrar con que la proporción se invierte y el 70% sus directores son hombres, ¿sí? Entonces, de vuelta, el dibujo de la valijita, ¡ay, qué gracioso! No, no es nada gracioso creer y asumir y normatizar, ¿sí? Que las mujeres somos unas tarambanas que ni siquiera nos podemos organizar para hacer un viaje. Porque detrás de todo de estos dibujitos aparecen datos tan contundentes como estos que están en el texto de Graciela Morgade, ¿no? Donde dice que, por ejemplo, las mujeres son el 66% de la obra mundial, ¿sí? Contabilizando el trabajo doméstico, de la mano de obra mundial, perdón, y sin embargo poseen el 1% de la riqueza. Que hay un fenómeno de que el 70% de los pobres y el 65% de las analfabetas son mujeres. No sé si han escuchado hablar del proceso de infantilización y feminización de la pobreza. Van a ver, cuando ustedes miren las estadísticas de pobreza e indigencia, van a encontrar primero números absolutos. Van a decir, bueno, tal porcentaje de la República Argentina es pobre. Ahora, si ustedes se preguntan qué porcentaje de mujeres en la República Argentina son pobres, van a encontrar que ese porcentaje aumenta. Eso se llama feminización de la pobreza. Van a encontrar que a los 18 años ya una niña tiene en promedio 4.4 años menos de escolarización que un niño. Piensen que en promedio los hombres nos llevan 2 siglos de educación. Algunos autores, cuando hablan de educación universitaria y toman a las universidades de Avicena, ¿sí? Las universidades árabes, como las más antiguas, hablan de que nos llevan casi 10 siglos de educación universitaria de ventaja, ¿sí? Podemos también citar que, por ejemplo, casi 130 millones de mujeres en el continente africano han sufrido algún tipo de mutilación genital destinada a suprimir su placer sexual. Esto es lo que llamamos epidemiología de la desigualdad, ¿sí? Esta es la epidemiología de la desigualdad que genera el sistema sexogenérico.
De esto hablamos cuando hablamos de construir este sistema sexogenérico que ha sido, digamos, naturalizado y normatizado como una cuestión casi dogmática y natural. Bien, para seguir avanzando, respecto a otra de las variables más importantes que atraviesa la sexualidad, hablamos de la reproductividad al principio, hablemos del erotismo. ¿Qué es el erotismo? ¿Sí? Es la potencialidad de experimentar placer sexual. El erotismo en realidad para las mujeres es algo novedoso. Piensen en durante cuánto tiempo se han hecho tantas películas, se han escrito libros, historias que han sido conmovedoras y hasta que nos enternecen de, digamos, los niños, los adolescentes, los púberes y su relación con la masturbación, ¿no? Qué lindo, qué divertido ver películas de niños empezando a experimentar con la masturbación. Sin embargo, casi no hay películas, no hay historias, no hay cuentos, no hay nada divertido ni enternecedor que hable de la relación de las niñas con la masturbación, ¿sí? Parece que durante mucho tiempo la masturbación y esto del autoerotismo y esto de brindarse placer a uno mismo estuvo limitado a los hombres, ¿no? Parece que las mujeres teníamos vedado esto del erotismo. Bueno, hay un videíto que viene ahora, que se los dejo para que lo vean tranquilos en sus casas, que es un videito muy gracioso que a través de la historia, digamos, que lo que hace es, el que habla es el clítoris en el video, y van a ver esto, como durante mucho tiempo el clítoris, digamos, fue condenado como al olvido, ¿no? En esto Freud tuvo mucho que ver, cuando en realidad él habla de que el placer, Freud dice que el placer verdadero, digamos, es vaginal, ¿no? Digamos que la mujer madura alcanza el verdadero placer en las relaciones sexuales a través del orgasmo vaginal. Y que toda aquella que no tenga un orgasmo vaginal es una especie de histérica insatisfecha, no resuelta. Bueno, un espanto lo que nos hizo Freud, esto de condenar el clítoris al ostracismo durante tanto tiempo y privar a muchas mujeres durante mucho tiempo del placer de un orgasmo clitoriano, que es maravilloso y que forma parte de nuestra anatomía y de nuestra sexualidad y de nuestro erotismo. Bueno, a ver, en la mayoría de las ocasiones el erotismo, digamos, puede estar de la mano con el orgasmo, ¿no? Que es digamos, como la manifestación más evidente, sí, la manifestación más evidente, pero no la única, ¿sí? La mayoría de las veces el orgasmo se acompaña de un intenso sentimiento placentero, que tiene que ver con lo físico, por supuesto, con cuestiones vinculadas, con cuestiones fisiológicas que tienen que ver, por ejemplo, con la acumulación de sangre necesaria para que se estimulen ciertos receptores y con cuestiones puramente intelectuales y mentales, ¿no? Acá está el videito. Y para ir ya integrando los distintos componentes que fuimos mencionando, vamos a ir integrándolos en lo que tiene que ver en lo que se conoce como orientación sexual. Nosotros hasta ahora hablamos de el sexo como dato biológico, hablamos de la identidad de género como una construcción social, hablamos de los roles de género como digamos, el papel que se espera que desempeñemos socialmente hombres y mujeres. Vamos a ver qué es esto de la orientación sexual. A ver, desde muy temprano en nuestro desarrollo las vertientes de género se van a integrar en nuestras vivencias eróticas y afectivas. Lo que se sostiene es que para la infancia tardía, entre los 8 y los 12 años, esta vivencia ya se ha completado de manera clara. Las vivencias de atracción afectiva y erótica se van a organizar en función del género de la persona que provoca las atracciones y deseos. Esto quiere decir que la orientación sexual tiene que ver con el género de la persona elegida para el vínculo sexual, ¿sí? No con el sexo, sino con el género. La orientación sexual puede manifestarse en forma de comportamientos, pensamientos, fantasías, deseos sexuales o una combinación de estos elementos. Bien, entonces la identidad sexual resulta de la integración de todos estos componentes de la sexualidad. ¿La integración de qué componentes? Del sexo biológico, con el que nací, de la identidad de género que construí o me construyeron, del rol de género que desempeño, de la orientación sexual que ejerzo, de todo esto, ¿sí? Se va a construir la identidad sexual. Después María va a hablar un poquito más de que la teoría queer va a, digamos, a jugar con todas estas características y va a jugar con estas características de manera dinámica. Digo, esto de la identidad sexual no es algo estático y definido. Bueno, listo, yo ya llegué a este mojón, llegué a la meta, tengo esta identidad sexual y es inamovible y no se va a modificar nunca más en mi vida. No. Lo dijimos al principio, la sexualidad es absolutamente dinámica, nos acompaña a lo largo de toda nuestra vida y por lo tanto es esperable que se modifique. Bien,
Con esto vamos terminando. Le voy a dejar el lugar a María Ciarlo, que es otra docente de la cátedra. Espero haber sido sintética, no haberme apurado demasiado, y espero que si esto dura, vayamos mejorando estas herramientas digitales para que ustedes de sus casas puedan ir empapándose en la materia de la mejor manera. Bueno, buenas noches a todos, nos estamos viendo.